esa luz. Gracias por estar con nosotros, siempre es grato contar con su presencia. No se olvide este momento, por ejemplo, a ver, tengan la amabilidad su like. Su like para nosotros es muy importante y lo otro, tengan la bondad, apórtenos en el super chat, lo estamos necesitando, usted sabe. Este programa se mantiene por ustedes. Este programa es por ustedes y realmente para nosotros es muy importante el tener su presencia en este espacio. A ver, esta semana la Comisión de Fiscalización, tras un amplio debate que duró 2 periodos legislativos, entre el anterior y el actual, finalmente logró que la Asamblea Nacional proceda a destituir y sancionar a 2 vocales del Consejo de la Judicatura, a Juan Carlos Morillo y Fausto Murillo, los 2 acusados de tráfico de influencias. He leído con atención los documentos, el informe. No le presté atención a la forma como relataba el secretario porque fue fatal, pero sí al debate. Y en todos ellos solo se habla de tráfico de influencias, pero no se especifica qué tipo de tráfico de influencias. Entonces, sí quiero pedirle esa precisión necesaria de por qué se sancionaron a Fausto Murillo y a Juan José Murillo por tráfico de influencias. La asambleísta Sofía Espín Reyes, miembro de la Revolución Ciudadana, participante de la Comisión de Fiscalización, nos explique este momento este tema. Sofía, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que nos vean. Bueno, primero un gusto para mí estar en Ecuador Inmediato, un gusto estar con usted, estimado Francisco, siempre es un gusto conversar con usted y por supuesto con todos los que lo siguen. Bueno, efectivamente, alguna importante información y precisiones, ¿no? Primero, este juicio político no lo inicia la bancada de la Revolución Ciudadana. Como usted bien dice, este proceso inicia en el periodo legislativo pasado, antes de la muerte cruzada. Nosotros no apoyamos este juicio político. Hay 2 proponentes, el uno es el asambleísta Almeida, del Partido Social Cristiano, y el otro es el asambleísta Santos de Manabí, que es afín al gobierno de Novoa. Este juicio político tiene el voto, la firma del presidente de la República. Por eso en algún momento no entendíamos cómo es que la bancada ADN había anunciado que no iba a apoyar la censura y la destitución del señor Fausto Murillo. No lo comprendíamos. Sí, fue apoyado por el presidente de la República cuando era legislador, pero no solo por él, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros en este nuevo periodo electoral tampoco estábamos de acuerdo con continuar los juicios políticos. Recuerde usted que la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana era de que todos esos juicios represados debían archivarse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque lo que hemos escuchado en los grandes medios de comunicación es que atrás de los juicios políticos estaba la bancada de la Revolución Ciudadana, estaban intereses de la Revolución Ciudadana por tomarse la justicia. Absolutamente falso. Nosotros Versión de Fausto Murillo y de de Fausto Construye. Murillo, Y de pero por supuesto, Construye. O sea, los dos les acusaban a ustedes de haber iniciado el juicio y de mantener el juicio. Falso. Primer exactamente, desmentido. falso. Ya. Con muchas pruebas, ya vamos, usted ha nombrado una de las causales, que es la causal de tráfico de influencias, pero hay 3 causales más. ¿Cuáles Arrogación de son? funciones, arrogación de funciones por parte del señor Fausto Murillo, el no cumplimiento de la homologación salarial pedido por los funcionarios de la función judicial y también el incumplimiento con la construcción del edificio del Consejo de la Judicatura en Manabí y el mal estado en general de todo el sistema judicial, falta de equipamiento, los edificios se caen a pedazos. Esa es otra causal, o sea, hay 4 causales en contra de Correcto. estos 2 malos funcionarios. Sin dejar de Entonces, tener su importancia como tienen en efecto las 4 causales. Las 3 las considero hasta cierto punto secundarias frente a una que para mí se volvió importante. Y yo venía reclamando desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que el presidente Guillermo Lasso mande a un miembro del Consejo de la Judicatura
Juan José Murillo, a quien interviene en el caso del juicio de Guadalupe Llori, y que el señor Fausto Murillo lo encubra. Es decir, eso quedó en la nada, ¿no? Ya, esa es la principal razón. Eso es un juicio político. Esa es una razón vital. Ese es el tráfico de influencias. ¿Qué sustentó? ¿Qué sustentó Sofía Espín Reyes? Es fundamental lo que usted dice, pero ahí se unen dos causales, la arrogación de funciones y el tráfico de influencias. Ya explico por qué. ¿Por qué arrogación de funciones? Y es uno de los causales en contra del señor Fausto Murillo. Porque el señor Fausto Murillo nunca debió ser presidente del Consejo de la Judicatura. Eso es ¿Por qué? verdad. Cuando renuncia la señora Maldonado, que era en ese momento presidente del Consejo de la Judicatura, la señora Carmen Maldonado, hay una reunión inmediata, rápida, no expedita, extraña, diría yo, en donde tres vocales se unen para nombrar al señor Murillo. ¿Quiénes son estos tres vocales? Es importante. Murillo, Morillo y Barreno, la doctora Barreno. Se unen para poner como presidente al señor Murillo, dejando de lado a quien era el suplente que lo nombró el Trujillato, y esto es importante. Es el doctor Román, que en este momento ejerce la presidencia del Consejo de la Judicatura. Él debía ser porque así dice la ley. La ley dice que siempre debe asumir el suplente en el caso de ausencia del titular, del titular del presidente, ¿verdad? No falta el presidente, asume el suplente. Ellos dicen y argumentan que el doctor Román no venía de la fuente. ¿Qué es esto de la fuente? Que no venía, el nombre de él no venía de la, nombrado, mandado por la terna de la Corte Nacional de Justicia, pero se olvidan que había sido nombrado por el Trujillato. Ahí no les importó esto. No. Entonces, excluyen al doctor Román y nombran al señor Murillo. La pregunta que nosotros le hicimos en el proceso de juicio político, en la comisión de fiscalización al señor Murillo, es: ¿usted provenía de la fuente, señor Fausto Murillo? Doctor Murillo, ¿usted provenía de la fuente? Resulta No. que él tampoco provenía de la fuente. No, pues no. Entonces, esa fue arrogación de funciones. Yo insisto en este tema, pero es que tiene una importancia vital. ¿Cómo es posible que el presidente de la República mande, como si fueran muchachos de mano, a Morillo y a Murillo, a que hagan lo que hicieron, a intervenir ante los jueces, a meter mano en una justicia cada vez más corrupta y que con esto se corrompió más? Digo, ¿qué justificación hubo para eso, Sofía Espín Reyes? Bueno, ahí va. ¿Qué resulta? Que estos tres funcionarios nombran, ¿verdad? Se toman el Consejo de la Judicatura, nombran al presidente Murillo, desde ahí comienzan a operar políticamente. Aquí un dato para analizarlo después, que es el reparto que hacen del Consejo de la Judicatura, que es algo que encontramos en medio del juicio político. Cuando inicia el proceso de juicio político, encontramos cuando inicia el proceso de destitución de la señora Llori, entra a operar Morillo y Barreno, y tenemos los audios que circula el medio digital La Posta, que son de dominio público, que escandalizan a la opinión pública, en donde se escucha con claridad al señor Morillo decir: el presidente de la República, no dice el nombre, pero sabemos que es el señor Guillermo Lazo, me ha pedido que hable con ustedes y que determinen esta sentencia de esta manera, ¿verdad? No, hay algo más. Murillo dice en nombre del presidente de la República. En nombre del presidente de la República. Ya más cinismo no puede haber, ¿no? ¿Qué pasa? Que el señor Murillo, el argumento que dio en la comisión y también en el pleno, que es ese cinismo que nosotros veíamos en el pleno y que realmente nos quedamos avergonzados, no, con vergüenza ajena, dice: es que han sido mutilados los audios. Pero no contaba el señor Murillo con que la Corte Constitucional nos manda todo el expediente. Nosotros tenemos todo el expediente, tenemos la declaración de la testigo protegida que estuvo en la reunión, una jueza que estuvo en la reunión y que da veracidad de todo. La transcripción del teléfono celular. Entonces sabemos que no hay ninguna mutilación y que él sí quiso interferir en un dictamen de un juez, lo que es expresamente prohibido por la ley. Por supuesto, eso es un delito, tráfico de influencias. Eso nos permite llevarlo a juicio político al señor Murillo, y Murillo por encubrimiento, ahí ya va la otra parte. Y el argumento del señor Murillo es que el tráfico de influencias plenamente no es motivo de juicio político. O sea, ¿qué le queremos decir al pueblo ecuatoriano? Que podemos delinquir, ¿no verdad?,
pero que nos podemos lavar la mano porque expresamente no está tráfico de influencias. Pero hay obvio incumplimiento de funciones. Entonces, Pero es que esa no, desfachatez claro, no solo es incumplimiento de funciones, ¿no? Sino es un delito. El es un tráfico de delito. influencias es un delito y es motivo de cárcel. Y yo me imagino, que vamos a hablar del tema, que el caso va a pasar a manos de la fiscalía, a la fiscalía, a que procedan a analizar esta conducta, este tráfico de influencias. Pero le tengo una pregunta intermedia. En el proceso se analizó el comportamiento del presidente Lazo y digo, ¿no se consideró que esto también puede ser un causal de enjuiciamiento al presidente Guillermo Lazo? Por supuesto que sí, estimado Francisco. Pero mire, más allá del tema de que la fiscalía dijo, no, 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 a nosotros, a la comisión, nos llega un papel oficial de la Fiscalía General del Estado confirmando que hay formulación de cargos en contra del señor Morillo y la señora Maribel Barreno. 7 de junio de 2023 hay formulación de cargo por Cargos. tráfico de influencias. ¿Y qué dicen? Hay prácticamente pruebas fuertes, ¿no? Ya fuertes, indiscutibles, en contra de ellos dos. Viene aquí la pregunta, ¿por qué encubre el señor Murillo a estos dos vocales? Esa es la pregunta, porque la respuesta del señor Murillo era, yo no estuve en esa conversación, No, yo no, no no. estuve en esos audios e intentando lavarse las manos. Aquí no No, hay no, es que lavada de aquí, manos. claro, no, no, aquí hay algo más lejano. Si ya la fiscalía lo dice, ¿por qué no le enjuiciaron al presidente Lazo? Si él es el que les mandó, pues, si son muchachos de mano, mandaderos del señor Lazo, ¿por qué nadie considera aquí que lo que se cometió es un acto, tráfico de influencias, como delito por el propio presidente de la República? ¿No lo Pero consideró por su, tampoco la Comisión de Fiscalización? no en este momento, recuerde usted que ya intentamos llevar a juicio político al presidente Lazo Sí, y argumentando que solamente puede ser enjuiciado en el periodo electoral, prácticamente hubo una moción de censura, yo diría hasta tibia, ¿no? sí, Penosamente, la resolución. penosamente, ¿no? Pero Pero bueno, esto es y es nuevo, esto es nuevo, esto es otra causal. es otra causal. Esta es otra causal. Intentando, además, hay que decirlo con claridad, por qué el presidente Lazo quería interferir en la justicia, en una sentencia de un juez a favor de la señora Yori, porque quería interferir en otra función del Estado, otro Claro, delito. No querían volver a poner en la presidencia a la correcto. señora Guadalupe Llori. Estamos hablando de algo horroroso, y es lo que yo les decía en el pleno de la Asamblea a nuestros compañeros, colegas asambleístas, les decía, vamos a permitir eso, vamos a permitir que cualquier juez quiera ponernos en la presidencia de la Asamblea a la persona que ellos quieran o una manipulación desde afuera. No podemos permitirlo, no podemos permitirlo. Entonces, volviendo al tema de Murillo, ¿por qué Murillo se lava las manos y nunca pone la denuncia? Ni ante fiscalía, ni siquiera después de la contundencia de los audios, plantea el tema en el pleno del Consejo de la Judicatura, porque eran sus amigos, le debía su nombramiento como presidente. Entonces, el señor Murillo se vuelve cómplice y encubridor de la corrupción de Murillo y la señora Barreno. Esa es la realidad de lo que vivimos, del reparto que ha habido. Y en medio de esto se da el reparto de cargos públicos, que en ese momento, usted recuerda, cuando nuestra compañera Viviana Veloz lideraba el tema, era algo que se escuchaba, no un rumor a voces, pero no teníamos los elementos. Pero en medio de este juicio político tenemos los elementos contundentes del reparto, estimado Francisco. Y no solo eso, sino además de la comisión de un delito. Por eso, en la parte final le consulto si dentro de la resolución de la Asamblea está en derivar hacia la Fiscalía el conocimiento de todo este debate y resolución de la Asamblea para enjuiciar Todo. penalmente, penalmente, merecen cárcel, cárcel por andar de muchachos de mano de Guillermo Lazo, cárcel al par, y la señora Barreno también. ¿Se procederá? Pero por supuesto, toda la documentación se envía a Fiscalía, pero además la Comisión de Fiscalización de manera unánime decidió investigar el tema del reparto en el Consejo de la Judicatura ya como un caso especial de investigación dentro de la Comisión de Fiscalización. Mire, aquí encontramos cosas horribles. Por ejemplo, que repartieron más de 30 cargos a asambleístas en ese momento. Asambleístas, los digo con nombre y apellido porque Sí, 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 sí. son datos conocidos que nos manda documento oficial del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, hija del señor León, Francisco León, un primo del asambleísta de Pachacutic, Mario Ruiz,
La hermana del señor Marlon Santi es nombrada directora de Pastaza con la firma del señor Murillo, de la señora Barreno, del señor Murillo. O sea, ellos nombran y reparten más de 30 puestos, más de 30 puestos. Si eso no es delito, ¿qué es? Si eso no es corrupción, ¿qué es? Pero además con pues la corrupción envalentonada con la que fueron al Pleno de la Asamblea Nacional a decir pues que ellos son más santos pues que los santos, y eso es una vergüenza, una vergüenza. Todo esto primero va a ser enviado a Fiscalía y nosotros vamos a continuar la investigación de reparto dentro de la Comisión de Fiscalización, estimado Francisco. ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen frente a la votación lograda de 102 votos para censurar a Murillo y a Murillo? De acusaciones por parte del bloque de Construye y gente buena que acusan a esto como el pacto de la impunidad. El pacto entre socialcristianos, ADN y Revolución Ciudadana. Respuesta suya, Sofía Espín Reyes. Mire, primero yo creo que la contundencia de las pruebas. Es decir, hay tres casos que se nos están quedando por fuera, ¿no? Tres causales. El tema de la homologación salarial, que no hizo nada el señor. El tema de cómo se cae a pedazos todo el sistema, los edificios de la función judicial, y eso es gravísimo. Por ejemplo, nosotros le preguntamos por la ejecución presupuestaria al señor Murillo. Esta es la ejecución presupuestaria del 2022. Él apenas ejecuta, por ejemplo, le doy solamente dos datos. Él tenía para ejecutar 14 millones de dólares en el periodo que fue presidente en bienes y servicios para inversión. 14 millones, solamente ejecuta 2.600.000. En obras públicas, invertir para obras públicas tenía 7.791.000 dólares, solo ejecuta 100.000 dólares. Es decir, la mala gestión del señor Murillo es evidente. Nunca concluye el edificio del complejo de la judicatura de Manabí. Es decir, los manabitas siguen haciéndose, atienden la fiscalía, la justicia en general, el sistema de justicia en Manabí atiende en carpas, desde el terremoto. Entonces no se pudo lavar las manos ni la cara, ni el señor Murillo, ni el señor Murillo. La contundencia de las pruebas obligan a la bancada de ADN a tomar una decisión. También la coherencia, también la coherencia. ¿Cómo es posible que el presidente haya firmado el juicio político, el viceministro de gobierno Esteban Torres haya firmado el juicio político, la señora Vilma Andrade, que también es parte de, me parece que es embajadora en España, la ministra de la Amazonía, todos ellos firmaron el juicio político? Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hay debajo de la mesa? ¿Qué hay detrás de la mesa? ¿Qué hay en las espaldas de esto? Hay negociaciones que se están llevando a cabo. Yo creo que eso también presiona a la bancada de ADN y también quizás la renuncia de la señora Celi, porque decían que ella era social cristiana y eso preocupaba, ¿verdad?, a la bancada de ADN. Bueno, la señora Celi renuncia ahora. Entonces, ya no hay excusa. Se quedaron sin excusas. Contundencia de pruebas, coherencia, porque uno tiene que decir, ¿se puede o no se puede confiar en la palabra del presidente Noboa, no? Dijo en campaña que no iba a subir el IVA y ahora lo sube. No, dice que va a apoyar un juicio político y ahora ya no lo va a apoyar. Entonces, mostrar coherencia y posiblemente también la renuncia de la vocal alterna del señor Murillo, la señora Celi, que en un acto, me parece a mí que de honor, ha dicho, no se juega con mi nombre, yo no soy afín a ningún partido político del Partido Social Cristiano, y dice en su carta de renuncia, en su momento fui adherente de la izquierda democrática, es decir, yo creo que ha mostrado pues una decencia en su participación, renuncia y todo esto permite que saneemos la justicia, estimado Francisco, saneemos la justicia. Yo decía, si no sirve para sanear la justicia este acuerdo de gobernabilidad dentro del Parlamento Nacional, solo en el Parlamento Nacional, si no sirve este acuerdo para llevar a cabo cosas buenas para el país, ¿para qué sirve? Pues si no es para sanear la justicia. Llega un momento en que eso define. Ella es Sofía Espín Reyes, asambleísta de la Revolución Ciudadana, miembro de la Comisión de Fiscalización, y esta explicación necesaria. Sofía, ¿cómo agradezco su gentileza? Siempre es usted bienvenida en esta casa, usted lo sabe. Muchas gracias, un gusto estar con usted, estimado Francisco. Un gracias, gracias Sofía Espín Reyes. No se olvide, deme su super chat. Por favor, deme su super chat. Apóyenos en este momento, deme su like. Apruebe esta entrevista, por ejemplo, deme su like, con lo cual YouTube nos recomienda. Gracias por estar en este espacio. Esto es Ecuador Inmediato en directo. Yo ya vuelvo.